En nuestro nuevo vídeo del curso Sintaxis para ti nos vamos a dedicar a repasar las oraciones impersonales y algunos tipos de complementos. Pero primero vamos a repasar algunas cuestiones que ya habíamos visto del análisis sintáctico, y es que en toda oración siempre analizaremos sintagmas y funciones sintácticas. Habíamos dicho que los sintagmas eran grupos de palabras que realizan una función sintáctica dentro de la oración, mientras que las funciones son los papeles o los roles que desempeñan los sintagmas dentro de esa oración. Vamos a repasar conceptos algo nuevos. ¿Qué es un enunciado? Pues un enunciado es una unidad mínima de comunicación que tiene sentido completo, que tiene independencia sintáctica, es decir, no depende de nadie, y tiene entonación propia. Y podemos encontrar dos tipos de enunciados. Un primer tipo al que llamamos frase, que es un enunciado que carece de verbo. Por ejemplo, muchas gracias, buenos días. Y por otro lado tenemos otro tipo de enunciado que sería la oración. Es un tipo de enunciado que al menos incluye un verbo, un sintagma verbal, o puede también incluir un sintagma nominal sujeto y un sintagma verbal predicado. Por ejemplo, amanece, o también otra segunda frase, el paisaje es hermoso. Por tanto, desde el punto de vista estructural, ¿qué es una oración? Es un enunciado que suele tener dos constituyentes, un sintagma nominal con función de sujeto y un sintagma verbal con función de predicado. Veamos un ejemplo. La montaña estaba curvada por la erosión. La montaña sería el sintagma nominal sujeto y estaba curvada por la erosión sería el sintagma verbal predicado. ¿Cómo reconocemos el sujeto? Pues es un sintagma nominal que concuerda en número y persona con el verbo. Entender y recordar. ¿Cómo reconocemos el sujeto de la oración en la práctica? Muy sencillo. Cambiamos la persona del verbo del singular al plural o viceversa, según esté, y el sujeto cambiará a singular o plural junto con el verbo, y así se hará manifiesta la concordancia. Me encantan los pasteles de limón. Vamos a fijarnos en estas palabras, el verbo y los pasteles que están en rojo. Pasamos el verbo al singular. Me encanta el pastel de limón. Vemos como automáticamente el sujeto sería el pastel de limón. Y el sintagma verbal predicado, me encantan. Sintagma nominal sujeto, pues, los pasteles de limón. También podemos usar el pronombre personal para encontrar el sujeto. Amo los espaguetis. El sujeto ahí sería un sujeto omitido a través del pronombre yo. Recuerda, los pronombres del sujeto son yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Solo estos pronombres pueden funcionar en la oración como sujeto. Otros no. Practicamos. Analizamos los sintagmas y reconocemos el sujeto y el predicado. Salimos del cine cansados. Pues tenemos que salimos del cine cansados, todo sería un sintagma verbal predicado, cuyo sujeto está omitido y sería nosotros. Y ahí vemos de repaso cómo analizaríamos los sintagmas. Me sorprendió tu historia. Pues en este caso el verbo sería me sorprendió, el sintagma verbal predicado, y el sujeto tu historia. Si lo pasáramos a plural sería me sorprendieron tus historias. Tipos de oraciones. Pues como hemos visto, las oraciones pueden llevar un sintagma nominal sujeto más un sintagma verbal predicado. O pueden llevar un sintagma verbal predicado cuyo sujeto está omitido. Pero vamos a ver que también pueden llevar simplemente el sintagma verbal predicado. Entender y recordar. Como hemos visto, las oraciones suelen presentar un sintagma nominal con función de sujeto y un sintagma verbal con función de predicado, o solo presentan un sintagma verbal con función de predicado. Esto puede ocurrir porque el sujeto está omitido, como ya hemos visto,
Por ejemplo, la montaña estaba curvada por la erosión. Ha sufrido la fuerza de la lluvia y el viento. En esta segunda oración está omitido la montaña o ella como sujeto. Pero también puede ocurrir que la oración sea impersonal. Cuando la oración carece de sujeto y va en tercera persona del singular, pues entonces vemos que hay distintos tipos de oraciones. El verbo va en tercera persona del singular porque no puede llevar ningún otro tipo de persona ni sujeto. Por ejemplo, ocurre con los verbos meteorológicos. Ejemplo, amanece, llueve. O el verbo aparece con una construcción que no admite sujeto. Va con verbos como hacer, haber, ser, parecer. Por ejemplo, es de noche, hace frío, parece que va a llover. O también puede ser que vaya acompañado por se, quien impide que el verbo pueda conjugarse en ninguna otra persona diferente a la tercera persona del singular. Por ejemplo, se estudia mucho con este vídeo. Practicamos. Buscamos sujetos en las siguientes oraciones. ¿Cuál es el sujeto? Me encontré con tu amigo Roberto. El sujeto sería yo me encontré. Hace muchísimo calor. En este caso no podríamos poner ningún pronombre de sujeto, por tanto la oración es impersonal. Me gusta la música pop. En este caso el sujeto sería la música pop. Basta con 2 horas. Aquí no podríamos incluir ningún tipo de sujeto, por tanto es impersonal. Se viste muy bien. En este caso sí que podemos poner un pronombre como sujeto omitido, que sería el sujeto omitido se viste muy bien. Se come regular aquí. En este caso no podríamos poner ningún pronombre y la oración sería impersonal. Más complementos. Complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio, que son siempre sintagmas preposicionales. Entender y recordar. Tanto el complemento del nombre como el complemento del adjetivo como el complemento del adverbio son sintagmas preposicionales que van a complementar respectivamente, como su nombre indica, a un sustantivo, un adjetivo y un adverbio. Y se analizan dentro del sintagma al que complementan. Las nubes de algodón brillan. Pues aquí vamos a ver que de algodón es un sintagma preposicional que está complementando a las nubes, que sería un sintagma nominal. En el segundo ejemplo, orgulloso de su trabajo, vemos que de su trabajo es un sintagma preposicional complemento del adjetivo orgulloso, que sería un sintagma adjetival. Y en nuestro último ejemplo, cerca de su casa, vemos cómo de su casa es un sintagma preposicional complemento del adverbio cerca, que sería el núcleo del sintagma adverbial. Otros complementos. Complemento oracional y vocativo. El complemento oracional son normalmente sintagmas que complementan a la oración en su conjunto y modifican su sentido global. Por ejemplo, afortunadamente estáis bien. El complemento oracional sería afortunadamente, que está modificando a toda la oración. Estáis bien. El vocativo suele ser un sintagma nominal que va separado del resto de la oración también por una pausa, pero que sirve para llamar la atención del receptor. Tiene función apelativa. María, por favor, baja la música. En este ejemplo vemos cómo María sería el vocativo y por favor, que también aparece entre comas, sería otro ejemplo de complemento oracional. Repasamos. El enunciado es, pues, una unidad mínima de comunicación que tiene independencia sintáctica, entonación propia y sentido completo. Y puede ser de 2 tipos. Una frase, cuando es un enunciado sin verbo, o una oración. En el caso de que sea una oración, sería un enunciado con verbo y puede tener sintagma nominal, sintagma verbal predicado, o puede tener solo sintagma verbal predicado. La oración tiene una serie de funciones sintácticas. A lo largo de este vídeo hemos visto solo algunas, seguiremos viendo más funciones. Entre las que hemos visto está el sujeto, que sería un sintagma nominal, que concuerda en número y persona con el verbo.
Además, hemos estado viendo el complemento del nombre, complemento del adjetivo y complemento del adverbio, que son siempre sintagmas preposicionales que complementan respectivamente a un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Y aquí tenemos algunos ejemplos: la casa de María, feliz por su aprobado o lejos de su objetivo. Además, hemos estado repasando el complemento oracional, que es un sintagma que complementa toda la oración y va separado de ella por una coma. Por favor, ven. Y el vocativo, que es un sintagma que tiene una función apelativa. Por ejemplo, María, ven. Y ya solo nos queda anunciarte la próxima parada, que serán los tipos de oraciones atributivas o copulativas.